¿Te has preguntado cómo influyen las emociones en tu salud? ¿Cómo lidias con tus emociones? ¿Estás realmente cuidando tu salud física? Bienvenido a este podcast. No lo pienses más y desenreda tu mente. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Soy Adriana Hernández, ya estás en Desenreda tu mente, un podcast que te comparte información sobre emociones, psicología, salud física y mental. Y gracias por dejarme acompañarte unos minutitos en donde quiera que te encuentres, en tu trayecto, a tu trabajo, en tu casa, en donde sea que estés. Te platico mis redes sociales, me encuentras como Ciala Psicoterapia en Instagram y Facebook. En muchas ocasiones me han preguntado si los traumas se heredan y recientemente una persona nos dejó un mensajito en el que hacía otra vez esta pregunta. Adriana, platícanos si los traumas los podemos heredar de nuestros padres. No me explicó a grandes rasgos por qué me hacía esa pregunta, pero se me hizo interesantísima y me puse a investigar. Entonces, hoy te quiero decir que algunas razones de por qué los traumas podrían heredarse o no y cuáles son las explicaciones. Fíjate que yo en la consulta me he topado a veces con algunos pacientes que me dicen, ¿no? Oye, Adriana, es que yo no recuerdo nada de mi infancia, tengo muchas cosas bloqueadas, o por el contrario, me acuerdo de cosas bonitas, pero no de las cosas que no eran tan agradables. Y todo esto hace muchísimo sentido y también yo te quiero compartir que esto podría dar mucha información para tu proceso, para tu vida en sí, porque nos puede dar las perspectivas, nos puede dar las señas de pues qué está pasando en tu interacción con el mundo, ¿no? Cómo te desarrollas en tus áreas personales, ya sea profesionales o qué parejas eliges. O sea, realmente en terapia muchas veces nos vamos a la historia de vida o al pasado para ver qué información podemos tener y que eso nos ayude en el presente y por supuesto impacte también de manera positiva en el futuro. Entonces, te digo esto porque sabiendo quizá cierta información, también podemos incluso sanar un poquito de los traumas que hayan sido heredados o que hayan podido como estar en la historia de nuestra familia. Uh-huh. No es coincidencia, te juro que hay muchas cosas en terapia que yo digo, es que claro, o sea, me da todo el sentido de que esto suceda de esta manera y por eso impacta así y entonces por eso hay esta enfermedad o hay este patrón o hay esto, ¿sabes? O sea, a veces de verdad el inconsciente, bueno, yo sí trabajo con el inconsciente, hay corrientes de psicología que no trabajan tanto con el inconsciente. Tampoco me ataco y me voy así como muy profundamente psicoanálisis clásico, pero me gusta echar una mirada al pasado para ver qué de ahí nos ayuda en el presente. Entonces, bueno, hoy te quiero dar 3 explicaciones de por qué los traumas sí pueden heredarse. La primera explicación que me gustaría darte es que la epigenética es una ciencia que estudia los cambios en la función de los genes que son hereditarios y que no se pueden atribuir a alteraciones de la secuencia de ADN. O sea, a ver, esto es mucho choro, pero lo que quiero que podamos rescatar de esto es que sí hay una base científica que explica que mediante los genes tenemos pues la información que nos heredaron nuestros padres y al final de cuentas esto pues genera todo un modelo de actuación en la vida, es decir que ya venimos con cierta información y con la interacción que tenemos con el mundo va
cambiando o expandiéndose más esta genética o superándose o alterándose más o favoreciéndonos o al contrario. Entonces, sí hay un tema biológico que pues ahí nos puede hacer show, nos puede hacer tema de generación en generación. Todo depende también de la interacción que tengamos pues con nuestro ambiente, ¿no? La carga de estrés, etcétera, etcétera. Entonces, revisé en la información que yo estuve preparando que hay estudios que muestran que hijos de sobrevivientes de eventos traumáticos, por ejemplo, como el Holocausto, mostraban síntomas de estrés y ansiedad similares a los de sus padres, a pesar de no haber experimentado el trauma directamente. Entonces, mira, aquí te doy una super información en el sentido de que muchas veces queremos evitar nuestra historia de vida, cuando a lo mejor ahí también está nuestra cura. A veces no queremos voltear a ver lo que pasó, lo que hay, y yo sé que este proceso a veces es paulatino y también hay que tener mucho cuidado como terapeuta y también pues tener como esta cautela de revisar los recuerdos del pasado para poder utilizarlos y trascender, no para que nos quedemos y nos instalemos en lo malo o nos recordemos todo lo complicado que fue. A veces cuando hay este rechazo a mirar la historia pasada, lo único que hacemos a veces es seguir perpetuando y evitando cosas que en algún momento pues tenemos que sacar al relucir, ¿no? Justamente apenas llevo unas semanas trabajando con una paciente y que me comentaba, es que yo esto en mis 30 y tantos años nunca se lo había platicado a nadie. Jamás había tocado esto, ni lo había contado, pero creo que sí lo tenía que decir, creo que sí lo tenía que hablar. Y bueno, yo obviamente me siento muy contenta de ser parte de ese proceso y que haya tenido esa apertura de poder expresarlo y sacarlo, ¿no? En un espacio seguro, etcétera. Pero definitivamente lo que no hablamos termina por condenarnos o esclavizarnos. Yo siempre les he comentado en el podcast, todo lo que reprimimos al final de cuentas sale y tiene que salir de nuestro cuerpo, de nuestro ser, y a veces se manifiesta pues en diferentes formas, como el estrés, la ansiedad, las enfermedades, etcétera. Entonces, todavía como sociedad estamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones, y me incluyo en esto porque cada día aprendo más de qué manera puedo gestionar lo que siento, mis relaciones sobre todo, que es donde yo lo veo, cómo puedo gestionar lo que me pasa en mis relaciones. Entonces, como sociedad, la verdad es que todavía estamos verdes no todos, definitivamente no todos, pero estamos aprendiendo también que la mujer ya tiene más voz, que a lo mejor el hombre también, porque a pesar de que había muchísimo machismo, acallaba los sentimientos de los hombres. Entonces, ahorita creo que en estos tiempos ya podemos hablar mucho más de lo que sienten los hombres, las mujeres, gestionarlo. Claro, hay otros problemas, pero por ejemplo, creo que en estos momentos ya vemos al hombre como el ser humano que es, que a veces se va a sentir cansado o va a sentirse triste también, o va a sentirse presionado, y podemos darle ese chance de como sociedad, ya sabes. Entonces todavía hay mucho que hacer en ese sentido, pero jamás será la mejor opción mantener las cosas calladas, guardadas, reprimidas. Otra razón y otra explicación que yo quiero darte sobre si los traumas se heredan es que
un ambiente familiar donde los traumas no se abordan, no se hablan adecuadamente, pues generan estrés y también generan esta disfunción emocional, podríamos decirle, porque entonces ya las personas que están en ese núcleo, pues terminan por no saber cómo gestionar todo esto que te digo. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber pues una poca comunicación, un manejo inadecuado de lo que pasa con los diferentes integrantes de la familia, y esto definitivamente que en algún punto a alguno de los integrantes, si no es que a todos, les va a impactar de diferentes maneras. Uno se va a enfermar, otro a lo mejor o se va a hacer workaholic, o otro lo va a manifestar en sus relaciones, etcétera. O sea, hay muchas maneras de manifestar todo lo que no se expresa. Me gustaría mucho que si escuchaste este episodio lo complementes con el de verdades de las emociones. Ahí en ese episodio yo les platico que las emociones van más allá de solo enojarnos, estar tristes o estar felices. No, impacta de manera así cañoncísima hasta en nuestros hijos. Una madre que sabe gestionar sus emociones de maneras sanas, o que al menos las reconoce y va a terapia o trabaja en ellas, definitivamente va a darle otra calidad de vida a sus hijos. Te lo firmo. Uh-huh. Lo mismo el papá. Y además, déjame decirte, los padres que han sufrido traumas a través de sus comportamientos y actitudes también influyen en la manera en que sus hijos enfrentan el estrés, las dificultades. Y esto a veces, pues, como dice el libro, tu hijo, tu espejo. Y yo se los juro que lo confirmo cada día con mi hija, ¿no? O sea, veo muchas cosas mías y de su papá en ella, que definitivamente el ambiente es lo que la ha influenciado a ser de cierta manera, ¿no? Y entonces, bueno, seguimos trabajando ahí. Otra razón, otra explicación que quiero darte sobre si los traumas se heredan o no, es que no todos los hijos de personas traumatizadas heredan esos efectos. Claro que la resiliencia, el apoyo social, el que la persona busque medios terapéuticos para mitigar los impactos de intergeneraciones de su trauma va a hacer la diferencia. Esto que a veces conocemos como la oveja negra de la familia, que se fue a todo lo contrario, o que fue el rebelde, o que hizo las cosas diferente a lo conocido familiarmente. Y entonces es pues quienes a veces terminan rompiendo como esa brecha, ¿no? En la generación. Entonces, si tú eres la oveja negra de la familia, siéntete feliz, vas a necesitar mucha resiliencia, mucha paciencia, pues te va a doler en ocasiones romper ciertos patrones de la familia, pero definitivamente que también estás haciendo una diferencia en tu núcleo familiar, en tu generación. Puede ser una diferencia inmensamente grande que puede incluso intervenir en generaciones futuras. Uh-huh. Yo te decía al principio que es muy importante a veces sí echarse un clavado al pasado, con cautela, con acompañamiento, con tranquilidad, para entender la transmisión de los traumas, porque de esta manera pues la terapia se puede enfocar mucho más. También hay terapia enfocada al trauma, pero en general todos los psicoterapeutas pues hacemos eso, ¿no? Como tal. Y de esta manera se rompen ciclos y también se generan estrategias para manejar esto heredado. Uh-huh. Entonces, definitivamente, si hay un núcleo familiar que sea bien confuso, bien complicado, que haya tenido a lo mejor algún tipo de suicidio en la familia,
alguna enfermedad, alguna depresión grave, un trastorno de ansiedad, un trastorno mental. El saberlo y reconocerlo, darle valor a eso, puede ayudar a dirigir el tratamiento pues, de maneras muy favorables, realmente. Uh-huh. Hay una película que es de niños y habla sobre justo las generaciones familiares, ¿no? Y hay una canción que se llama No se habla de Bruno. Cuando salió hubo como un trend en redes sociales en el que enmarcaban mucho el por qué no se habla de un integrante de la familia o por qué a veces pasa en las familias que siempre hay uno que fue el rarito o que es el rechazado o que es el enfermo o temas de estos, ¿no? Y se me hacía tan interesante cómo hicieron esa canción para empezar, pero también cómo en esa canción se hablaba de todo lo que pasa a veces en una familia, inconscientemente, ¿no? La película se llama Encanto. Te la recomiendo muchísimo, aunque no seas niño, de verdad que creo que tiene mucha información psicoeducativa que incluso te va así a sorprender porque te podría servir para ti, ¿no? Para tu historia, incluso de vida. Pero haz de cuenta que en esta película se ven diferentes papeles que tiene cada uno de los integrantes de la familia, los roles que ocupan y se ven todo tipo de roles, ¿no? Desde una de las hermanas que todo el tiempo siente presión y es la que carga con muchas cosas y que es como una moderadora que es la fuerte, ¿no? Siempre. Otra de las hermanas que era como la perfecta, que te estoy spoileando, te voy a spoilear un poco, pero estaría padrísimo que pudieras verla para entender un poquito, para entender esto que yo te comparto hoy. Otra de las hermanas que era como la hermana perfecta, pero al final de cuentas ella se sentía todo lo contrario. También hablaba del peso que ella sentía al ser la hermana perfecta, ¿no? Otra de las integrantes que decía, es que yo no sé ni quién soy. Uh-huh. Y había uno de los integrantes del que no se hablaba, que es la canción que te digo, que es Bruno. Entonces él era, el don que tenía Bruno era predecir el futuro. Entonces a veces pues el futuro no era bonito y él pues tenía que expresarlo, tenía que decirlo. Entonces al final pues siempre terminaba siendo como el rechazado porque hablaba de lo malo que había, ¿no? Pero no es que fuera lo malo, es que era lo que había. Y a veces lo que hay pues no nos gusta. Y a veces que las demás personas lo admitan pues es complicado. Entonces, bueno, no te quiero spoilear demasiado, pero estaría muy bien, te dejo esa recomendación hoy. Si quisieras indagar un poquito más en cómo es que los genes se heredan o los patrones se heredan, etcétera, etcétera. Yo te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Espero que esta información un poquito te ayude. Espero que esta información te ayude, te haya mostrado otra perspectiva de la vida y te haya dado respuestas. Y definitivamente que, bueno, pues seguiremos aquí dándote toda la información que pueda ayudarte. Yo deseo que sanes muchos patrones familiares. También deseo que puedas hablar de tu pasado sin dolor. Y pues te envío un fuerte abrazo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desenreda tu Mente.